Hola, amados hermanos y hermanas de nuestra Iglesia Manantial de Vida. Qué gozo tenemos en disfrutar un aniversario más de nuestra congregación, de nuestra comunidad de fe. Y hoy especialmente estoy muy agradecido de Dios por poder compartir con un amigo, con un consiervo, con una persona muy especial. Bueno, antes de presentar a nuestro pastor Claudio Colombo con todos los bombos y platillos que se merece, quiero invitarles a compartir, a comentar, a que nos hagan preguntas. Bueno, en realidad a él, porque él hoy es la estrella que nos va a iluminar. Pastor querido, ¿cómo extraño los cafés con usted? Oiga, tanto tiempo que no podemos compartir esos ricos cafés. Antes de todo, a usted, a la pastora y a toda la comunidad, un feliz aniversario. Que Dios les siga bendiciendo en este lindo ministerio que tienen y están trabajando. Les prospere mucho y tengan muchos más los que el Señor les ha concedido en este tiempo. Coincido lo mismo, una gran amistad con usted, un cariño, desde que, ¿cierto?, nos conocimos, yo he sentido siempre una muy buena disposición de parte suya, un verdadero aprecio, y lo mismo de mi persona hacia usted. Y los cafés tendremos que esperar a que todo esto comience a sanarse, ¿cierto?, a terminar, para que podamos juntarnos nuevamente. Así es, los expresos y los capuchinos quedan ahí Claro. hasta un buen rato más. Yo creo que debiera ser el próximo año ya, supuestamente, Sí, ¿no? yo creo. Hay que estar viendo ya próximo año. Así es. Bueno, quiero presentar y decir quién es Pastor Claudio Colombo, porque probablemente, aunque el año pasado estuvo predicando en nuestra congregación también para nuestro aniversario, probablemente alguno no le conozca. Y quiero decir que él es pastor en la comunidad de fe San Marcos, ¿cierto? En la comunidad San Marcos, que es también de nuestra organización, las Asambleas de Dios, ahí en Maipú, donde él también reside. El pastor es un maestro de la palabra, un pastor excepcional. Si yo cuando chico quería ser automovilista, bueno, ahora cuando sea grande quiero ser como Claudio Colombo. Realmente una persona excepcional, y quiero leer parte de su currículum. Él es bachiller en teología de nuestro Centro de Estudios Teológicos de las Asambleas de Dios, es licenciado en teología de la Universidad Católica de Chile, licenciado en sociología de ARCIS, máster en estudios culturales ARCIS, diplomado en ciencias de la religión en la Universidad de Chile. Actualmente cursa su licenciatura en filosofía en la Universidad Católica y también su magíster en la Universidad Alberto Hurtado, y pronto está a defender su tesis ahí como magíster. Es miembro de RELEP, miembro de FTL, y me faltaría tiempo para dar todo el currículum del pastor, pero más que eso, un tremendo varón, un tremendo hombre de Dios. Y realmente cada vez que uno está en sus clases, porque yo he tenido el privilegio de ser uno de sus alumnos, realmente es una bendición del Señor para todos nosotros, es un don de Dios. Así que invito a todos y a todas que estén no solamente conectadas, sino que también podamos compartir este día y que podamos interactuar, si es posible, y voy a estar leyendo algunas de las cositas que puedan poner cada uno de ustedes. Así que sin más, vamos al tema que nos convoca, que es el rol de la Iglesia en el Chile del siglo XXI, porque no es lo mismo el Chile del siglo XIX, siglo XX, que lo que está sucediendo hoy en el siglo XXI. Y por lo tanto quisiera, pastor, empezar preguntándole en esta tensión respecto a la secularización, que pueda ser aparente o no, entre lo que muchos entienden como amoldarse al mundo respecto a lo que la Biblia dice, y el querer ser una iglesia moderna. Por ejemplo, muchos en un tiempo yo escuché en predicaciones que no había que usar redes sociales como Facebook, Instagram, y hoy día estamos todos ahí. Y por otro lado tenemos que la iglesia está estigmatizada, con justa razón o no, tenemos escándalos por montón, lamentablemente, por conductas que lamentablemente han sido repetitivas de cierto grupo.
Hay pastores que denigran, por ejemplo, a los homosexuales, lamentablemente, lo que no debiera ser. ¿Cómo podemos hoy tender un puente? ¿Cómo podemos entablar un diálogo entre el mundo que parece alejado de la realidad de iglesia y la iglesia que está muchas veces enclaustrada y está entre cuatro paredes? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, es un tema, ¿cierto?, bien amplio y profundo, complejo, porque son varias cosas que usted establece en la pregunta. Lo primero, el ámbito de la secularización por mucho tiempo fue temida por la Iglesia. La Iglesia pensaba de que la secularización sería el hito histórico donde la religión quedaría totalmente desplazada y se configuraría una sociedad o atea o agnóstica, como hoy día se dice. Eso obviamente ha sido reformulado. No hablamos de una sola secularización, sino hablamos de diferentes tipos de secularización. Por tanto, un proceso no es igual en una misma ciudad o en un mismo país, sino que son expresiones múltiples y diversas. Y la mayoría de hoy día de los personajes que se sujetan a este estudio de la secularización y se han investigado, es que en ningún momento esto se va a terminar reemplazando la visión religiosa. Al contrario, hay varios hoy día que nos proponen la secularización como un desafío, y ese desafío involucra el diálogo que usted, ¿cierto?, ya nos proponía al principio. Dietrich Bonhoeffer hablaba de una edad mayor, ¿cierto?, un mundo que asume una mayoría de edad, donde tenemos que entender que hoy día desde la tecnología, desde la ciencia, se han ido dejando de lado ciertas instancias culturales, míticas, que la Iglesia en algún momento consideraba importante y que la misma sociedad nos ha llamado un desafío para ir pensando mejor la fe. O sea, hoy día hablamos de una fe que se debe pensar, una fe que se debe actualizar, pero no necesariamente debe dejar de ser piadosa, espiritual, sino que obviamente tenemos que ser, ¿cierto?, sensible al signo de los tiempos. Entonces, cuando hablamos de tecnología, no es una amenaza tampoco para la Iglesia, siempre y cuando podamos saber llevar esa tecnología, ¿cierto? Todo aspecto que tiende a dominar al ser humano, obviamente tiende al final a ser una amenaza o a hacernos dependientes de ella. Sin embargo, si somos personas que podemos equilibrar estos cambios modernos que son tan continuos, obviamente muchas de estas situaciones pueden terminar siendo una ventaja para nosotros como iglesia, entendiendo que la tecnología hoy día está dentro de nuestras iglesias. Ahora mismo esta comunicación que estamos teniendo con usted es a través de una tecnología que ha generado en este momento de pandemia posibilidades de expansión de la palabra, de reunirnos a través de cultos virtuales. Entonces, no hay que satanizar las cosas tan rápido, sino pensarlas, ¿cierto?, dentro de la realidad en que vivimos, la generación que nos toca vivir, y entender que hay cosas positivas que podemos sacar. Ahora, yo creo que una de las grandes paradojas de esto es cómo modernizar la iglesia sin dejar de lado la espiritualidad. Eso ha sido el tema que se ha escrito por muchos autores, donde se dan cuenta que la iglesia hay que modernizarla. Las estructuras que en algún momento tuvimos no es que pasaron de moda, sino que ya no responden a las necesidades de las personas. Uno debe valorar lo que anteriormente se hizo, uno debe valorar los sacrificios de las iglesias y de los hermanos, cierto, que eran de generaciones anteriores, pero el paradigma ha cambiado. Estamos en una sociedad totalmente distinta, donde los medios de comunicación, ¿cierto?, y la misma cultura se ha modificado generalmente en casi todas las áreas. Por tanto, la iglesia debe modernizarse. Ahora, esa modernización debe preservar lo que es nuestra identidad, la palabra, ¿cierto?, la misión, lo que a nosotros nos identifica como cristianos en relación a nuestro seguimiento. Todos esos elementos son aspectos fundamentales que por ningún motivo deben ser tocados ni alterados. Obviamente, muchas veces también esto tiende a ser confusión o tensión, porque hay modas dentro de las iglesias que se ven afectadas por estos movimientos, donde terminan transformando lo fundamental. Una iglesia puede modernizarse, sí,
pero no necesariamente tiene que cambiar lo fundamental de lo que es la fe, como vuelvo a repetir, la Biblia, nuestro seguimiento, ¿cierto? Nuestras convicciones y valores profundos del Evangelio. Y ahí yo creo que sería el equilibrio que debemos buscar. Ahora, para especificar cada uno de esos elementos, tendríamos que situarnos en cada realidad de iglesia, dónde la iglesia está situada, y qué es lo que propone, y a partir de ahí ver qué es lo que se puede modernizar o cambiar, y qué es lo que obviamente no se puede cambiar y no se puede alterar. Yo creo que ahí, en ese aspecto, donde se han generado estos cambios sin pensar, donde se han generado cambios que han alterado los fundamentos, ha generado este proceso de la estigmatización. Y es para ambos lados, porque esa estigmatización ha sido porque no hemos cerrado al diálogo de los cambios, o porque hemos generado cambios que, en vez de sintonizar con los problemas de la sociedad, nos hemos centrado en nosotros mismos. Entonces, esa estigmatización no es responsabilidad de las personas que están fuera de las iglesias, sino de nosotros, como parte de la iglesia, que quizás no hemos escuchado muy bien lo que sucede dentro de nuestras comunidades. John Stott tiene un libro, ¿cierto? El discípulo contemporáneo, un clásico de John Stott, que es un pensador que trató de dialogar estos temas muchos años antes que esto se masificara o se hablara de globalización, donde él dice que el cristiano debe tener los dos oídos abiertos, uno para escuchar a Dios y el otro para escuchar la sociedad. Cuando uno logra escuchar a ambos lados es cuando la iglesia comienza a ser pertinente en las necesidades de la sociedad. Cuando uno se cierra a uno de esos dos oídos es cuando vienen los grandes problemas, ¿cierto?, eclesiológicos, donde generamos ciertos abusos, ¿cierto?, que tienden a estigmatizar la iglesia en relación a los dineros, al poder. O sea, yo creo que no es necesario que yo tenga que enumerar los problemas que hoy día en los últimos 10 años han salido no solamente en la iglesia evangélica, sino que en todas las otras confesiones también. Entonces, la iglesia se ha alejado de la sociedad, sí, porque por un lado ha respondido cerrándose a los desafíos de la secularización, ¿cierto?, de las tecnologías, de esta exigencia de la sociedad a modernizarnos, y obviamente también la iglesia ha tratado de responder, pero ha cedido a lo fundamental, donde la identidad se ha vuelto un poco híbrida, donde en algunos casos no sabemos si estamos haciendo iglesia o estamos haciendo otra cosa. Entonces ahí habría que buscar el equilibrio de la palabra de Dios en un diálogo, ¿cierto?, desde la teología, desde una pastoral, ¿cierto?, que tener un pensamiento crítico sobre la realidad que estamos viviendo. Pues, por eso son temas que se van relacionando, pero son parte de un todo, porque nos van exigiendo de diferentes frontis estas realidades. Así es. Pastor, usted nombraba a Dietrich Bonhoeffer, uno de los teólogos más prominentes, diría yo, del siglo XX, y fue poco entendido en su tiempo. Y diría también posteriormente, y hoy se está valorizando mucho más, porque probablemente tendemos a eso, ¿no?, a valorizar las cosas cuando ya fueron. Claro. Y en ese sentido, en lo social, nuestra iglesia pentecostal, porque pertenecemos a una iglesia pentecostal, una organización pentecostal como las Asambleas de Dios, somos pentecostales. Esta iglesia se caracterizó a principios del siglo XX por estar con los desposeídos, tener ese oído abierto que usted mencionaba, que decía Stott, ¿cierto?, y ayudar en las carencias. ¿Qué aspectos en este siglo XXI han sido descuidados desde su perspectiva? ¿Y cuáles evaluaría hoy en forma positiva? Porque hay que decir que nuestra iglesia, la iglesia del siglo XXI también puede tener cosas buenas. ¿Cuáles evaluaría que han sido descuidadas y cuáles podrían ser evaluadas como positivas? Partamos por lo positivo. Yo creo que la iglesia, en el aspecto positivo, obviamente se da en que se ha hecho partícipe de los cambios históricos del país y de los cambios históricos del continente. O sea, la iglesia ha participado, perdón, de las diferentes maneras en el respeto de los derechos humanos, ha participado, ¿cierto?, en que se pueda haber justicia social, ha estado de parte de los débiles, ha estado de parte de los que sufren. Entonces, la iglesia ha tenido un rol importante en relación a ciertos hitos históricos que no solamente afectaron a nuestro país, sino en general a América Latina.
En ese aspecto uno podría decir la Iglesia cumplió su rol, su tarea, lo hizo con todo lo que, las herramientas que pudo tener en ese momento. No toda la Iglesia se sumó, pero sí hubo una importante grupo de pastores, de líderes y hermanos que lo hicieron, ¿cierto? Con la devoción y el corazón de un discípulo. Yo creo que eso sería muy positivo. En relación a eso también, uno podría decir que la extensión del Evangelio fue también algo importante. La Iglesia se preocupó de estar presente en lugares donde obviamente había necesidad. Yo creo que eso fue importante. Estuvimos del lado de los pobres y estuvimos, ¿cierto?, del lado de los necesitados. El problema que se ha situado hoy día, creo que eso se da por el cambio del modelo económico en Chile, donde este modelo neoliberal, ¿cierto?, tecnocrático que nos ha regido durante casi 30 años, ha generado que la Iglesia se olvide de sus orígenes y tienda a aspirar, obviamente no quiero generalizar, estoy hablando de aspectos puntuales, en un discurso donde quiere ser de clase media alta y olvidarse de sus orígenes. Entonces eso ha generado también de que estos espacios que por mucho tiempo las iglesias evangélicas tuvieron, estén siendo llenados por otros movimientos o otras agrupaciones. Entonces, hoy día uno ve que la tarea de misericordia, la tarea social, no es algo que esté en el ADN de las iglesias. O sea, uno ve que no es algo que se confiesa a nivel, ¿cierto?, institucional, sino que son la mayoría de las veces proyectos personales de ciertas agrupaciones o de ciertos individuos que hacen esta labor de misericordia. Antes eso era una tarea de iglesia, antes toda la iglesia estaba involucrada en eso. Hoy día son más énfasis particulares. Entonces ahí uno podría, cada quiebre, algo nos sucedió que puede tener muchas respuestas, ¿cierto? Sobre todo esta movilidad social que vivió el país, la iglesia también lo experimentó. Entonces, yo me refiero a las iglesias pentecostales. Las iglesias pentecostales, todos venimos, ¿cierto?, como pentecostales de orígenes de esfuerzo, humildes, pero en este cambio social, esta movilidad social, nuestros jóvenes hace ya 10 años, un poco menos, fueron los primeros de nuestras iglesias que sumaron carreras universitarias, carreras profesionales, ¿cierto? Aspiraron a buenos trabajos, hubieron emprendimientos importantes. La iglesia cambió su estructura. Sin embargo, eso nos generó también perder espacios importantes, que era estar con el que sufre, no por un tema de un énfasis personal, sino porque era un discurso institucional. O sea, la iglesia en sí estaba dedicada a esa tarea, a esa labor. Entonces yo creo que ahí hubieron espacios que fuimos perdiendo y que fuimos obviamente centrándonos en una lógica más mercantil que espiritual, más, ¿cierto?, individualista. Yo creo que uno de los problemas hoy día de la iglesia, aunque sea paradójico, porque nos llamamos comunidad, nos llamamos asamblea, como eclesía, ¿cierto?, asamblea, sí, o nos llamamos, ¿cierto?, no sé, hermanos, pero el individualismo es muy fuerte dentro de nuestras comunidades hoy día. Yo creo que lo positivo lo tuvimos, lo seguimos teniendo, pero ya no como un discurso a nivel de iglesia, sino por énfasis particulares. Bueno, yo creo que eso sería como lo positivo y lo negativo. Ahora podríamos detallar algunas otras cosas más, por ejemplo, estas cruzadas que muchas veces la iglesia se ha sumado en contra de ciertos movimientos, en contra de ciertas representaciones sociales o minorías sociales, sin primero sentarse a conversar. Yo creo que el punto hoy día no es la confrontación, no es el tema de confrontar estas minorías, sino entrar a dialogar, a conocer, a comprender, ¿cierto? Detrás de eso también hay personas, detrás de eso también hay gente que quizás tiene esta fe como nosotros, que son parte de nuestras iglesias. Por ende, no se trata aquí de denunciar solamente, sino también de establecer espacios de diálogo y de entendimiento, que es lo que hoy día se queja la sociedad. Si usted se fija, la queja de la sociedad es esa. Nosotros somos gente que somos buenos para condenar, para mandar al infierno, pero no para dialogar, ya no para entender. Y yo veo en el Evangelio de Cristo, nuestro Señor,
que Jesús siempre se sentó a conversar con las personas. Ahí vemos el caso de Zaqueo, vemos el caso de muchas personas donde Jesús primero trató de entender el contexto, ¿ya? Aunque eran pecados que para el judaísmo, ¿cierto?, eran intolerables, Jesús siempre tuvo la tolerancia antes de juzgar, sentarse a conversar. Yo creo que el ejemplo hoy día es ese. Hay cosas que, hay comunidades que hay situaciones que les molesta, que lo consideran terribles. Sí, yo considero que quizás tendrán sus motivos, pero también hay que darse cuenta que no podemos rechazar algo sin primero no entender, no comprender o no dialogar. Y yo creo que es el paso que hoy día nos hemos olvidado también en esta forma de hacer iglesia, que se debe específicamente al individualismo, a los guetos sociales, guetos culturales y guetos eclesiásticos que hoy día se están, ¿cierto?, construyendo. De hecho, en las últimas encuestas de Avimark, ¿cierto?, la Católica de Opinión Pública en relación a la región metropolitana, ya desde 2014 las iglesias vienen estando en un nivel de desconfianza bastante alto. O sea, la gente hoy día tiene más confianza en otras instituciones, por ejemplo, la universidad, el colegio, y tiene desconfianza no solamente, bueno, los políticos que están en el último lugar. Sigamos orando por los políticos, ¿eh? O sea, Claro, pero las iglesias están cayendo del espacio de confianza. Uno puede decir, en el caso de las iglesias de otras confesiones más grandes, sí, se ha dado por el caso de pedofilia y cosas que tienen su razón de ser, pero en el mundo evangélico también se han dado casos que ha generado que las personas pierdan confianza. sí. Entonces eso es paradójico, porque las instituciones son las que constituyen el orden de la sociedad, y ahí se explica mucho de la violencia que se está dando en nuestro entorno, la crisis de representatividad, la crisis institucional, y sobre todo la crisis de las iglesias ha generado un vacío que ha establecido cierta pulsión social. La gente hoy día se mueve a través de estas pulsiones sociales, ¿cierto?, de que se han sentido reprimidos y hoy día se sienten liberados, y esa liberación no pasa por ninguna institucionalidad, por tanto genera caos, genera, ¿cierto?, una problemática social tremenda. Entonces, yo creo que la iglesia en ningún momento, si hablamos de lo positivo, cumplía este rol de institucionalidad religiosa, frenaba, sanaba, pensemos en una palabra moderna, hacía resiliencia, ¿cierto?, generaba que la gente pudiera sanarse, entender su dolor, darle esperanza. Hoy día quizás se hace, pero a menos escala, se hace con menos fuerza, porque obviamente el tejido social está quebrantado y no hay ninguna institución hoy día que ha podido generar esa unión nuevamente. Entonces, yo creo que ahí es uno de los casos que tenemos que hacernos nosotros responsables como sociedad y como parte de la iglesia y la sociedad. Sí. Bueno, probablemente estemos usando herramientas que en algún momento dieron resultados. Yo recuerdo haber sido muy niño en otra congregación cuando mis padres todavía no eran pastores, y recuerdo un predicador diciendo, oye, escucha tú, ladrón, prostituta, porque predicaba por acá, en una población, y la gente corría llorando, qué sé yo, pero hoy eso es visto como violencia y está bien. Probablemente nos quedamos pegados en muchas cosas que no son buenas. Y por otro lado, tenemos que la verdadera iglesia, no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento, siempre fue aquella que estuvo con el desposeído. Tenemos los casos de los profetas Miqueas, Isaías, qué sé yo, que hablan de esto largo y tendido. Amós y Oseas. Sí, o sea, tenemos un montón en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. De hecho, cuando fueron llenos del Espíritu, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 4 nos muestra una comunidad de fe que interactuaba con la sociedad y que se preocupaba de todos aquellos que estaban en necesidad. Y eso producía muchos efectos sumamente importantes que son relevantes. Pastor, en ese sentido, ¿cómo podemos llevar a cabo que la iglesia tenga un rol social o que sea un agente relevante para la sociedad? ¿Cómo hacemos para que volvamos
a eso que experimentamos quizá en algún momento, pero que probablemente hoy ya no está siendo tan útil o tan profundo. Y un autor que es un psicoanalista cristiano, de León el apellido, que en uno de sus textos ya antiguos escribió que cada iglesia debía ser una comunidad terapéutica. El término terapeuta o terapéutica involucra el concepto de sanidad, de sanación. No en el sentido de que solamente tenemos que situarnos en personas que tengan problemas, ¿cierto?, de la dependencia, cosas como esa, que hoy día se entiende mucho esa palabra, sino que hablamos de una necesidad integral de las personas. En eso él está pensando cuando escribe ese término. Y obviamente creo que hoy día se necesita ese tipo de comunidad que pueda ser la que le dé espacio a cada persona en su forma de ser o la diferencia que la caracteriza. Nosotros tratamos de uniformar la gente y lamentablemente es imposible uniformar. ¿Ya? No. Aunque nos vistamos todos iguales, nunca vamos a pensar todo lo mismo. Entonces, yo creo que ese ha sido el gran problema de nuestras comunidades, que hoy día se están dando cuenta de eso, pero hoy se mantiene esta forma de no solamente unificar, sino uniformar el pensamiento, la cultura evangélica, y lamentablemente el mundo está pensando distinto. El mundo le da espacio a la diferencia, o sea, todo lo diferente bienvenido sea. Entonces yo creo que eso es lo que nosotros debemos entrar a pensar, que si queremos ser atingente y contingente en nuestra sociedad, es darnos cuenta de que la iglesia tiene que crear los espacios, no solamente físicos, sino también de comprensión, de diálogo, ¿cierto?, de fe, para las diferencias que van a entrar a nuestras iglesias, o que tratan de entrar, o que tratan de entendernos a nosotros, porque anteriormente la tarea era nosotros entenderlos a ellos, ¿cierto? Nosotros somos los que llevamos el evangelio, entonces nosotros debemos entender el mundo y hablarles del evangelio. Hoy día la diferencia es que ellos tienen que hacer el esfuerzo por entendernos a nosotros, porque hablamos un lenguaje distinto, porque armamos una cultura distinta, que yo creo que en algunos casos, ¿cierto?, la cultura evangélica es una mixtura de cosas, porque tampoco es el evangelio mismo lo que presentamos, sino más tradición, más visiones históricas que involucran ciertos comportamientos, porque si fuera realmente el evangelio en nuestra forma cultural, los espacios estarían creados, ¿cierto? Entonces prima más el dogma, prima más la tradición, que entender la diferencia de las personas hoy día que necesitan espacios que se les puedan recibir. Antes de pedirle que cambien o que se cambien, ¿cierto?, su indumentaria, su forma, primero entender qué es lo que necesitan. Yo creo que esas iglesias terapéuticas hoy día las que están teniendo un muy lindo resultado, de recibir a la persona y darle cariño, de recibir a la persona y darle amor, y a partir de ese amor y cariño que vaya conociendo el evangelio. Yo creo que eso es lo que los discípulos, Jesús nos muestra en esa forma. Antes de que se aprenda toda la doctrina de nuestras comunidades, primero es que entienda lo que es el amor. Y el amor es el que va cambiando la forma de pensar, de actuar. Por lo menos eso fue lo que me cautivó a mí. Yo, siendo joven cristiano desde nacimiento, lo que a mí me permitió quedarme en la iglesia cuando uno vive estas crisis de juventud, cuando uno se decepciona de todo, fue el amor. Todo fue el amor. A mí, bueno, partiendo del amor de padres, en este caso mi madre, que fue algo que marcó fuertemente mi vida, y todavía, gracias a Dios, pero en el amor de la comunidad. Era una familia. Eso generó en nosotros pertenencia. Yo creo que eso hoy día es lo que la gente está necesitando. Y es lo que debemos nosotros sacar cierto provecho, que somos comunidades de amor. Sí. Pastor, no sé si yo pudiera resumir lo que entendí de lo que usted dijo, a ver si me reafirma o me corrige como buen profe. Sería potenciar las diferencias que tenemos como congregaciones, porque muchas veces tendemos a copiar lo que a otros les está resultando, y ser una comunidad sanadora. Diría que esas dos son las cosas que está explicando, ¿no? Sí, y al mismo tiempo recibir gente que es distinta a nosotros,
que eso siempre va a ser así. Hay gente que viene con otra forma de educación, de cultura, y uno debe recibirla y que eso no lo pierda, no tiene por qué perderlo. Yo creo que el discípulo de Cristo debe ser, ¿cierto?, un seguidor que ame al Señor, pero no dejar de ser sí mismo, ¿ya? Cada una de las personas tiene su propia personalidad, entonces a veces también tratamos de que la gente cambie hasta su personalidad. Hay gente que venía con un muy buen humor a la iglesia, era muy divertida, y de repente se transforma en alguien serio, ¿cierto?, opaco, porque ahora se hizo evangélico, y yo eso no lo comprendo. Al contrario, el evangelio es también alegría, es también fiesta. Entonces yo esos elementos creo que hoy día tenemos que rescatarlos. Así es, así es. Pastor, si pudiéramos cumplir este rol social, si fuéramos más activos, si fuéramos un referente hoy, en este siglo XXI, ¿cree que en Chile podría repetirse lo que sucedió al principio del siglo XX, donde hubo un gran avivamiento? ¿Cree que pudiéramos repetir o mejorar inclusive aquel hito? Buena pregunta. Yo soy medio reacio a esos temas, mi amado pastor. Yo considero que los avivamientos traen cosas buenas y también cosas negativas. Ay, ¿cómo sería eso? ¿Cómo sería eso? A ver. Trae cosas positivas porque realmente se dan en momentos donde la sociedad lo necesita. O sea, el avivamiento no es porque uno lo busque, ore, ayune, sino se dan porque Dios lo plantea o lo da en este momento necesario para la sociedad, ya puntualmente. Creo yo, la iglesia tiene también su participación, pero eso es netamente un aspecto de la soberanía de Dios. Ahora, eso también ha generado que cuando no se deja, no se lleva esto como Dios piensa, como Dios actúa, no discernimos bien el momento, sino que alguien se lo quiere autoproclamar o lo quiere, ¿cierto?, conducir a su manera, genera estos problemas que son excesos. Porque si uno revisa el contexto de los avivamientos, los llamados grandes avivamientos, uno ve que también hubieron grandes divisiones dentro de la iglesia. Oh, sí. Entonces, que generaron también grandes problemáticas a nivel eclesiológico, o sea, generaron movimientos heréticos, generaron movimientos, ¿cierto?, heterogéneos, que rompieron, hicieron mucha bulla también, además de las iglesias que se fortalecieron, porque también hubieron gente que se descolgó, que no lo entendió. Para mí, 1909, la iglesia que apareció en 1909 era una iglesia que es irrepetible, se dio en ese momento, al que lo necesitaba para el momento, ¿cierto?, social y político que la iglesia, que el mundo, en este caso nuestro país, lo vivía. Por tanto, tratar de replegar eso que se dio en nuestra época es como complejo, porque hoy día la sociedad es muy distinta, es muy diferente, ¿ya? Entonces habría que buscar la manera como Dios se está moviendo en este tiempo, que Dios se sigue moviendo. En la actualidad yo pienso que la iglesia de Cristo sigue activa, sigue actuando, sigue moviéndose. Ahora, si uno revisa los resultados del avivamiento en Chile, fueron puntuales, ¿sí? Fue positivo, sí, pero también una sucesión de acontecimientos que la historia nos muestra que fueron innecesarios, y donde los pastores y los líderes y los hermanos se disgustaron por temas netamente de poder. Entonces eso, para mí, los avivamientos, cuando uno revisa, yo le hablo por conocimiento de causa porque me dediqué a estudiar estos temas en Estados Unidos, el avivamiento de Estados Unidos, siempre se generaron problemáticas internas muy fuertes, muy complejas, que también tuvieron ya aspectos muy, muy difíciles de superar en la historia de las iglesias. A veces divisiones irreconciliables. Nunca más los hermanos siguieron siendo hermanos después de acontecimientos así. Entonces, yo creo que la iglesia hoy día debe buscar la guía de Dios, entendiendo el momento que nos toca vivir. Así es.
porque pueden haber avivamientos de iglesias en relación a su trabajo, en la comunidad en que están viviendo, porque le hace bien a las familias, porque le hace bien a la sociedad, porque nuestra iglesia es amiga del vecindario, nuestra iglesia es amiga de la comunidad que nos rodea. Eso yo creo, la gente va feliz a la iglesia. Yo creo que esos son elementos más importantes que generar un movimiento que quizás se ponga en cuestionamiento muchas cosas. Pastor, bueno, respecto a lo que usted mencionaba, a mí se me viene a la mente respecto a la historia de las Asambleas de Dios, que justamente cuando habló de herejías, que por ejemplo, desde la Asamblea de Dios nacen los solo Jesús. Hoy, en el estallido social, muchos pastores, ya que yo soy de la directiva nacional, preguntan una serie de cosas que uno lo deja helado, que uno dice, pero ¿cómo no va a saber esto o lo otro? Y estamos desde ese momento, el 18 de octubre del estallido social, en un ambiente, yo diría, totalmente distinto en lo político. De hecho, recuerdo muy bien hacia el año 2006 o 2007, cuando estaba en la universidad estudiando ingeniería comercial, ¿cierto? Mi mención en economía, que varios de mis profes ya esto lo avisoraban, ya decían esto va a suceder sí o sí, luego, pronto. Desde esa perspectiva, teniendo en cuenta que los grandes profetas, por ejemplo, del Antiguo Testamento, como Daniel, el mismo Juan, que hace una lectura muy enriquecida de lo político de su tiempo, ¿cuál es el papel que debe desempeñar la Iglesia del siglo XXI en el aspecto político? Porque sin ninguna duda somos actores políticos también, y de alguna forma, ¿cómo podríamos avalar este rol político o descartarlo por medio de la Biblia? Se viene el 25 de octubre, ¿cómo debemos o no participar desde su perspectiva, desde su opinión? Yo creo que usted hace una muy buena aclaración en el término, porque una cosa es lo político y otra cosa es la política. Cuando nos referimos a la política, nos referimos a lo partidista, los partidos políticos. Cuando nos referimos a lo político, nos estamos refiriendo a nuestro actuar como ciudadanos, siendo parte de la sociedad. Entonces, como de la esfera de lo político, ¿cierto? Ahí Rancière, Hannah Arendt lo explica muy bien en sus textos, nosotros tenemos una responsabilidad, una participación que no podemos eludir. Pero todo lo que hacemos es político. O sea, toda acción que conlleva cierta participación en lo comunitario es político. Cuando yo participo en la reunión de padres apoderados, cuando participo en las reuniones de vecindario o de vecinos, ¿cierto? Estoy haciendo mi tarea de lo político. Lo que la Iglesia ha entendido es que eso es política. No, la política es cuando yo participo en esta disputa por el poder que generan, ¿cierto?, los partidos políticos en relación al gobierno que quieren presidir o que quieren, ¿cierto?, instaurar. En ese aspecto hay que hacer la diferencia. La Iglesia debe ser luz para la política, pero no participar en la política. Yo creo que la participación debe darse a partir de ciertas personas en una tarea individual. ¿Hay hermanos que se pueden dedicar a la política? Sí, por supuesto, ningún problema. Si tienen vocación de servicio público, ¿cierto? Que lo hagan por la vocación, no por el sueldo, ¿eh? Que lo hagan por el amor a los ciudadanos y no por el tema de la influencia política. Como también el rol ministerial, pastoral y todo lo demás, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Claro, digámoslo como son. Ahí está el punto. Yo creo que esas personas que tienen esa vocación o estudian para eso, ningún problema. El espacio está creado y lo pueden hacer. Pero que ellos atribuyan representatividad de las iglesias o vengan a decir, yo voy a ser el senador de los evangélicos, esa es una falacia, esa es una mentira que está usando el discurso político de la política para influir en lo político. Entonces yo creo que ahí hay que diferenciar grandes cosas. La iglesia no, la iglesia debe cumplir su rol político, ser parte de la sociedad y ser luz para la política. Nosotros debemos ser los que podamos poner en la palestra los temas sociales, ¿cierto? Pero sin tratar de sacar provecho, sino por amor al prójimo. Yo creo que ahí está el punto de las grandes posiciones que desde los Tedeum desde el año, ¿cierto?, 76 en adelante, fueron mal utilizados, porque
El punto era instrumentalizar la religión. Yo me apoyo, tú me apoyas y yo te apoyo. Ya yo te recibo, pero tú me haces los favores que yo necesito. Eso se generó. Lamentablemente hasta hoy día, que hoy día la mayoría de los cultos de acción de gracia tienen una instrumentalidad política que ha dejado de ser por mucho tiempo un agradecimiento a Dios. Entonces yo creo que ahí está el punto de diferenciar. ¿La iglesia debe participar en la política? No. Los hermanos pueden hacerlo, si tienen la vocación, por supuesto, ¿ya? Pero eso es otra cosa, no es llevarse la representatividad de la iglesia. La iglesia debe participar en lo que es lo político, sí, o sea, yo debo ir a sufragar, debo participar en este cambio constitucional, por supuesto, no nos podemos quedar al margen. Siempre y cuando no tenga COVID-19, vaya a sufragar, si tiene que irse en su casa, no puede ir, ¿no? Pero ahí hay que hacerlo, hay que tratar de ser parte de estos cambios sociales que están dándose. Usted sabrá lo que va a votar, o lo que va a proponer, pero usted hay que participar en estas transformaciones sociales. Así es. Pastor, quiero leer algunos de los comentarios que están haciendo nuestros hermanos y hermanas. Hay harto, así que por favor. No los voy a poder leer todos, pero hay varios que nos dicen feliz aniversario, muchísimo. Bueno, agradecemos a todos los que están comentando, a todos los que están ahí celebrando nuestro aniversario. Hay varios que dicen crack seco, para que usted lo sepa, y lo dicen obviamente usted y yo lo confirmo. La Domi dice, imagínense las clases en set con él, tremendo. Saludos a todos. Sí, bueno, varios que lo conocemos ahí de set opinamos lo mismo. La misma Domi dice, hoy en día las instituciones de nuestra sociedad están en crisis ya que tienen poca credibilidad. Esta crisis también afecta a la iglesia. ¿Qué análisis podemos realizar que vaya en la búsqueda de salir de esta crisis o de enmarcarse? Bueno, yo creo que una de las cosas que la iglesia hizo en un momento fue pedir perdón. Perdón por el tema de la violación de los derechos humanos en Chile. Pero ese perdón no sonó en ningún lado. Fue un perdón muy pasivo y muy coloquial. Entonces yo creo que la iglesia debe hacer acciones, generar espacios donde podamos reconciliarnos con la sociedad. Y eso se debe específicamente a nuestra labor como cuerpo de Cristo. No tenemos que esperar que la gente venga, nosotros debemos ir y tratar de reconciliarnos con la sociedad en todos los temas que hemos estado ausentes o en todos los temas que hemos estado nosotros, debimos haber estado nosotros y no estuvimos. Entonces yo creo que ahí la lectura debe ser de acuerdo a las comunidades en que uno está, el lugar en donde uno está, ¿cierto?, ejerciendo la tarea del Señor. Ahora, a nivel nacional, sí, pues yo creo que hay situaciones que estamos al debe todavía, entendiendo que en Chile hay mucha injusticia todavía y la iglesia podría tener más influencia o ejercer más fuerza para que esas injusticias sean cada vez superadas y no invisibilizadas. Entendiendo que nuestras mismas hermanas o hermanos están viviendo esa injusticia. Entonces, injusticias sociales me refiero. Entonces ahí quizás la iglesia debe reconciliarse con nuestro prójimo siendo un poco más solidarios, ¿ya? No tan autorreferentes como nos hemos acostumbrado a ser. Sí. Bueno, y lo que usted menciona, estas diferencias y problemáticas se han acrecentado más en esta crisis, ¿no? Desde el estallido social y también con esta pandemia. De hecho, es difícil seguir ejerciendo una iglesia igual como se venía haciendo. Y ante estas carencias de la iglesia, ¿cree que la iglesia podría mutar a buena persona? ¿Cómo podemos hacerlo para que la iglesia mute y cambie? Hoy estamos viviendo las peores crisis. Yo creo que, mire, yo quiero ser positivo en mi forma de pensar. Aunque soy crítico del punto, voy a tratar de ser positivo, porque mi espíritu, prefiero irme a dormir tranquilo siendo positivo que irme
totalmente decepcionado del mundo, pero el Señor me da paz en eso y me da esperanza para continuar. Yo creo que, como le digo, hay gente que ya lo está haciendo, hay gente que ha abierto su corazón, sus casas, las diferentes formas y con los comedores, por cierto, ollas comunes. Detrás de eso hay mucho cristiano también, no solamente evangélico, sino cuando yo digo cristiano me refiero a toda la comunidad cristiana como tal. Entonces ahí hay una tarea. Y como usted dice, claramente el país cambió y cambió en relación no solamente a su forma de ver su sociedad, sino también en el ámbito de la instancia social, de ver que hay gente que está quedando, se quedó afuera del modelo económico y que nosotros no nos dimos cuenta porque estábamos embobados con el consumismo, pero había gente que hace mucho rato vivía muy mal. De hecho, les doy un dato. Desde el 2012 se hicieron ciertos estudios sobre urbanismo y territorio en Chile. Y en el 2017 salieron a luz todos estos estudios, que ya se veían mostrando ciertos avances, donde de las 22 ciudades que componen el país, ciudades principales, hay 3 millones de personas en nuestro país, 3 millones de personas, no un porcentaje bajo, ¿cierto? No hay ninguna ciudad que tenga 3 millones de personas. Este grupo de personas que están en diferentes partes del país viven totalmente fuera del bienestar social. O sea, eso quiere decir que son comunidades que están sin agua, que están sin los bienes básicos. Por ejemplo, no tienen un supermercado, tienen que viajar horas para ir a un supermercado, no tienen hospital, no tienen clínica, no tienen luz, no tienen locomoción, viven exiliados dentro de las ciudades. Entonces, esas personas que viven bajo índices de contaminación altísima, o sea, esa gente se levanta respirando contaminación. Y no solamente nos referimos a contaminación, ¿cierto?, en el aire, sino también contaminación por la basura. Entonces, ahí uno se da cuenta de que en Chile hay varios Chiles. Nosotros tenemos la idea de un Chile, pero dentro de este Chile hay varios que cada vez se van visibilizando más. Estaban invisibles, pero con todo esto que ha sucedido se va visibilizando más la problemática. Entonces ahí uno entiende la rabia social. ¿Por qué esta gente salió con tanta rabia? Porque siempre se le ha negado todo. Y no solamente es por este proceso, sino a 30 años que se le ha negado. Modificar y cambiar su realidad. Pues ahí está el punto donde ahí la iglesia es la que nosotros deberíamos habernos dado cuenta de esas problemáticas. Deberíamos habernos dado cuenta de los diferentes Chiles que hay. Yo sé que hay líderes evangélicos que se dieron cuenta y están trabajando con sus comunidades en ese aspecto. Pero a mí la crítica va en este discurso institucional, en este discurso como iglesia. Ahí es donde nosotros debemos volver a asumir ese discurso, como iglesia, no como particulares, no como personas, ¿cierto?, solas o iniciativas personales. Yo creo que hay gente que la está haciendo y lo sigue haciendo. El punto es que eso debería ser corporativo. Debemos tratar de cambiar nuestra forma de ver la sociedad. Si no, nuevamente vamos a vivir en un Chile que no corresponde. Así es. Pastor, probablemente, bueno, no probablemente, sino que así es nuestra teología, la forma que tenemos de pensar a Dios y a nosotros mismos como iglesia es la que nos ha hecho actuar de la forma en que lo hacemos. En ese sentido, ¿hacia dónde cree que están los mayores desafíos teológicos de la iglesia en el siglo XXI? Yo creo que, de acuerdo a lo que hemos visto en las noticias, por lo menos hace unos 10 años, femicidio con tanta violencia hacia la mujer, nosotros tenemos la necesidad de hacer una teología que involucre al género, a la discusión de género. La iglesia debe ser la primera que restablezca la dignidad de las mujeres en todo ámbito, que cree espacio y reconozca los espacios de la mujer en todo ámbito. La iglesia es la que debe mostrar esa idealidad, ¿cierto?, social, donde todos somos iguales y donde todos tenemos la misma representatividad. Por tanto, yo creo que la iglesia debe hacer un giro hacia el reconocimiento de la mujer, pero no, hermanos, solamente en un tema que quede
para las fotos, discúlpenme la expresión, sino que realmente hagan cambios profundos, donde la mujer, ¿cierto?, dentro de nuestras comunidades tenga el mismo espacio con todos los derechos que por muchos años los hombres lo han tenido. Entonces yo creo que hacia allá debe ser un punto importante de reflexionar. El otro punto, el tema climático, la ecología, hacer una ecoteología. Hoy día nosotros necesitamos pensar la creación desde el punto de vista bíblico y hacernos responsables de una conciencia más ecológica para nuestras generaciones que vienen. Quizás nosotros no somos de la generación que se nos incentivó el cuidado de la ecología. Yo entendí la ecología, la importancia de eso porque estudié de ese punto, me interesó el tema, pero creo que hoy día eso es crucial poder como iglesia entrar en este ámbito de la ecoteología, de dar conciencia ecológica, de preservar nuestro ecosistema, de involucrarnos en el reciclado, de involucrarnos en políticas de sustentabilidad a largo plazo, y no pensar tanto en este ámbito dispensacionalista de que Cristo viene y nos olvidamos del mundo y todo este mundo va a ser consumido por fuego. No, hermano, esto tiene mucho que ver con nosotros porque nuestros hijos y nietos van a tener problemas de agua serios, muy serios. Ya, de hecho, hoy día nosotros tenemos los problemas. Entonces, eso va a generar un gran tema que la iglesia debe hacerse parte. El programa de las Naciones Unidas, Programas para el Desarrollo de las Naciones Unidas, el PNUD, en el 2019 generó ciertas políticas para el futuro y estableció 6 puntos. Yo creo que por lo menos 4 de esos 6 puntos nosotros como iglesia deberíamos reflexionarlo. Una de esas es el concepto de género. Empoderar y posicionar a las mujeres, ¿cierto?, en un espacio de igualdad frente al varón, ¿ya? Y dejar de discriminar. Segundo, el tema de lo ecológico. O sea, si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad de nuestra responsabilidad ecológica, vamos a sufrir los siguientes 10 o 20 años un problema, pero muy terrible. Y no le podemos llamar pruebas, ¿ah? Eso no le vamos a llamar después pruebas del Señor y todo. No, eso es responsabilidad de nuestras generaciones. Lo otro es la resiliencia, generar comunidades más resilientes. O sea, ayudar a las personas a superar sus dolores, sus traumas. Y el cuarto que creo que la iglesia puede hacer también es el tema de la pobreza. Ayudar a la gente a que pueda salir de lugares extremos o duros de pobreza. Entonces, yo creo que ese es un punto. Son 4 puntos, ellos proponen 6. Pero de esos 4 puntos yo creo que nosotros también nos podemos hacer parte, releyéndolo en nuestros aspectos eclesiásticos, ¿cierto? Y entender que tendríamos que ponernos en un discurso donde la pobreza, nuestras personas, ¿cierto?, puedan vivir dignamente. Usted tenga la capacidad, a través del amor del Señor, de poder sanarse de las heridas emocionales. Pensando, mi pastor Hernán, de que hoy día el tema de la salud mental en Chile está por el suelo. O sea, tenemos un problema con la salud mental, y eso se evidencia en muchas cosas. Una de esas, el tema de los suicidios en Chile que se han disparado, y las mismas instancias médicas sugieren a las iglesias como mecanismo de sanidad en estos problemas, ¿cierto?, mentales o psicológicos. Y el tema, obviamente, de la mujer y de la ecología son temas que debemos tener presentes. Yo creo que la teología, si pudiera girar un poquito hacia allá, y más que un poco, comenzar a pensar eso, ya sería una puerta importante para nuestras generaciones en el hoy y también en el futuro. Así es. Pastor, y respecto a justamente la última frase, yo quisiera permitirme poner un punto más ahí de los 4 que usted ya mencionó. Por supuesto. Y es respecto a la niñez. Ah, claro. Creo que estamos muy al debe también con visibilizar a los niños en nuestras congregaciones. Tenemos un montón de recursos, muchas veces, por ejemplo, en nuestras salas más grandes están los adultos y allá por el cuartucho de no sé dónde, sin aire acondicionado como los demás, están los niños. Yo agregaría ese punto y también como congregación nosotros creo que estamos al debe, pero aunque las chiquillas están haciendo un trabajo genial, pero creo que la iglesia en general, hablando de la iglesia verdadera,
todavía estamos al debe ahí con los niños. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Es un tema muy relevante hoy día que hay que pensarlo, porque todo parte de ahí. El gran problema del Sename en Chile generó muchas problemáticas hoy día con poder integrar a nuestros adolescentes o jóvenes a la sociedad. Entonces hoy día, piense que para el estallido social, el 18 de octubre, dentro de la visión general que se mostraba en torno a la radiografía de Chile, habían 600.000 jóvenes en el país, 600.000 jóvenes de entre 18 a 25 años que no trabajan ni estudian y que están totalmente decepcionados y colerizados con el mundo de falta de oportunidades. Entonces ahí hay un gran problema, o sea, hay chicos que realmente tienen mucha rabia, y esa rabia se ha acumulado también porque no tienen un buen trasfondo familiar, ¿cierto? Y porque no hay ninguna institucionalidad que les pueda acoger o darle esperanza. Entonces eso genera, obviamente, este sentido de vacío, y donde se instaura la pulsión de la rabia, ¿cierto?, de muerte, y genera toda esta problemática. Entonces también yo creo que no es solamente rechazar la violencia. Yo creo que hoy día no es solamente rechazar la violencia, tenemos que rechazarla, pero también es pensar y llegar a entender por qué se genera tanta violencia. Al meollo. Claro, yo creo que la iglesia también tiene esa tarea de pensar y ayudar a analizar por qué hay tanta violencia hoy día. Sí. Bueno, vivimos en una sociedad tremendamente colapsada, tremendamente estresada. Conozco muchas personas cristianas que están realmente colapsadas con todo lo que está pasando, y porque somos parte de esta sociedad. Querido pastor, si tuviera que hacer un solo cambio en la iglesia, uno solo, si tuviera que elegir entre todos los cambios que hay que hacer, ¿cuál elegiría? ¿Cuál sería, si usted pudiera realizar ese cambio, si usted pudiera elegir una sola cosa que hacer? Bueno, esa es una importante pregunta. No es lo que yo quiera, sino yo creo que lo que mejor le hace a la iglesia. Sí. Pero en relación a eso, yo creo que lo que mejor hoy día le hace a la iglesia, o le haría a la iglesia en este aspecto, es una buena autocrítica. Es sentarnos a ver en cuántas cosas le hicimos mal y cuántas cosas podríamos estar haciendo lo mejor. Yo creo que si nos sentamos y dejamos de creer que siempre lo hemos hecho bien, generaría muchos más resultados que el que estamos dándonos. Yo creo que está el tema de los profetas que usted decía, ¿no? Los profetas también llamaron al pueblo a repensar su fe, a repensar su religiosidad. O sea, está en un momento donde el culto está en totalmente el auge, ¿cierto? En Betel la gente va a hacer sacrificio pensando que lo está haciendo muy bien y está muy lejos de Dios. Creo que la autocrítica está en pensar si realmente estamos en sintonía con Dios en lo que estamos haciendo. Dejar de mirarnos con complacencia, entonces. Yo creo que sí, yo creo que eso sería dejar de pensar que estamos haciendo siempre bien. Creo que no. Y eso, para afinar un poquito, pastor, ¿usted está hablando de lo colectivo, de lo individual o de las dos cosas? Yo creo que ambas cosas, parte de uno hacia la colectividad. Entonces, yo creo que eso, ahora, si usted cree que lo diga más fuertemente, porque lo estoy suavizando, lo que estoy pensando, pero yo sacaría la soberbia de la iglesia. La soberbia. Esa soberbia histórica que tenemos, que creemos que nosotros hemos cambiado el mundo. No, el que ha cambiado el mundo es el Espíritu Santo, es Cristo, no nosotros. Entonces ahí está el punto. El queque. ¿Cómo? No somos el hoyo el queque. No. Hay que preguntarle solamente a la gente nomás. ¿Cuántas veces lo hemos decepcionado? Partiendo por nuestras familias, ¿cuántas veces hemos decepcionado? Y eso es el punto que hay que tratar de mejorar. Sí. Pastor, Pablo tiene una pregunta. Bueno, de hecho le mando un saludo afectuoso a Pablo, a Casca, que tuvieron hace una semana a su bebé. Un saludo afectuoso, los queremos mucho. Esperamos que esté sanito y que Dios les bendiga como familia. Pablo dice, con respecto a la crisis que vive hoy la iglesia, que se desató con el caso pentecostal durante este año, el año pasado, ¿cierto?
siguiendo con la pandemia, tengo una gran duda. ¿Cómo podemos comenzar posterior a la alta de la pandemia? Personalmente, encuentro que la iglesia vive una crisis grave. Bueno, saludos también y felicitaciones por su bebé. Yo creo que no puedo dar recetas para la generalidad. Creo que cada iglesia debe leer su contexto en que está y darse cuenta que cuando esta pandemia, ¿cierto?, nos permita hacer un poco más viable nuestra vida de comunidad, vamos a tener muchas tareas que hacer. Muchas, muchas, muchas. Yo eso se lo vengo diciendo a nuestros hermanos en la comunidad hace rato, que después de esto se nos van a demandar muchas otras cosas, porque ya, así como estamos, tenemos que ir ayudando. Gente que ha quedado sin trabajo, gente que ha quedado, ¿cierto?, con daños por la enfermedad, por el contagio. Va a haber mucha tarea, mucho trabajo. Y yo creo que la iglesia debe hacer su labor. En ese aspecto, lo que partíamos al principio, ser una comunidad terapéutica, ser una comunidad. Piensa en toda la gente que ha perdido un ser querido en Chile, que para muchos solamente es un número, ¿eh? Sí. Pero detrás de eso, ¿cuántas familias están que no pueden aún sanarse de que perdieron su ser querido, no se pudieron despedir? Y la pregunta que se nos va a hacer a nosotros ahí es: ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios ahí? Bueno, si Dios es un Dios de amor, ¿dónde está? O sea, íbamos a tener que nosotros responder más que con un discurso apologético, es con una acción de amor, de ayudarles a sanarse. Acompañamiento. Acompañamiento, claro. Entonces yo creo que ahí esas tareas van a aparecer y ya están apareciendo en nuestra labor, y hay que ser sensibles en mirar, ¿cierto?, como comunidades, qué es lo que cada uno de nuestros vecinos alrededores están, ¿cierto?, necesitando. Pastor, hay un montón de comentarios de apruebo, de buenísimo, de aplausos, manitos arriba, muy bueno, claro y explicativo, buenísimo, genial, muy entretenido y entendible. Bueno, hay un montón de comentarios. Pastor, quiero finalizar todo este tiempo, que en realidad, se lo digo con toda sinceridad, se me hizo re corto, muy, muy corto. Sí. Miré recién la hora y se me hizo pero nada. Yo creo que todo el mérito es suyo, como un buen entrevistador que es. No, para nada. Usted, yo dije, usted el que la lleva, y realmente le achuntamos, como se diría, un buen chileno, al invitado de hoy, y estoy muy agradecido, Pastor. Y quiero terminar este tiempo preguntando algo que podría envolver todo el resto de las preguntas y de lo que hemos venido comentando. ¿Cómo encarnar a Cristo en este siglo XXI, en un mundo que probablemente está alejado de los cánones que tradicionalmente hemos tenido como espirituales? ¿Cómo encarnar a Cristo en este siglo, entendiendo que Cristo se relacionó con los menospreciados, con aquellos que estaban alejados de la religiosidad, con aquellos que no eran vistos o como los mejores, sino como lo contrario, como los peores? ¿Cómo encarnamos a Cristo en esta sociedad del siglo XXI? Bueno, yo ahí no voy a ser el que invente esa respuesta, sino que ya la copio de otros que lo han dicho. Hay una cristología alta y una cristología baja. Una cristología que entrona a Cristo exaltado, divino, pero también está la otra cristología que nos muestra a Cristo encarnado, ¿cierto?, que caminó por Galilea, que estuvo con los pobres. De hecho, un autor, Karl Rahner, pregunta: ¿y qué hacemos con el Cristo de Calcedonia? Este Cristo donde se discute la humanidad de Jesús. Y yo creo que ahí está el punto de nosotros, como iglesia y como comunidades, es mostrar un Cristo más humano. Hemos por mucho tiempo mostrado un Cristo demasiado divino y que está muy alejado de nuestras realidades. De hecho, da hasta miedo acercarse a Cristo, porque es tan divino que ¿cuándo voy a ser igual a Él? ¿Cuándo voy a poder vivir como Él vivió? En cambio, el Cristo humano, Cristo de Calcedonia, que, ¿cierto?, la teología lo muestra así, nos muestra un Cristo que camina por las calles, que saluda a todos, que está hablando con todos, que se relaciona con las personas, que no discrimina, que no tiene cierto a excepción de personas, que está ahí ayudando donde se necesita. Yo creo que
Cristo, como usted bien lo dice, encarnado en el hoy, es abrir nuestras puertas de la iglesia y comenzar a hacer culto mirando hacia afuera, no hacia adentro, para que la gente vea que somos personas agradecidas, que nuestras familias son así, tenemos los mismos problemas que ustedes, pero Dios es el que nos ayuda a mantener nuestra vida con alegría, ¿cierto? Con esperanza. Yo creo que eso va a ser temas que quizás debemos entrar a cambiar. Quizás también nuestras formas de hacer iglesia. ¿Mm? Porque hoy día lo que la gente necesita es conversar. Ya no tanto escuchar un sermón de 1 hora, 2 horas de un púlpito, sino que también conversar. Yo quiero desahogarme, quiero mostrar lo que hay en mi corazón. Y quizás esos espacios vamos a tener que comenzar a crearlos, ¿cierto? En el ámbito también familiar. ¿Mm? Yo creo que una cosa que ha dado resultados siempre y algo que nos ha mostrado el Nuevo Testamento, el tema de los cultos en hogares. Hacer cultos en hogares, que la iglesia se lleve a nuestro hogar, donde podemos invitar a seres que amamos, donde podemos invitar a vecinos y hablarles de Cristo sin tanta formalidad, sino más espontáneamente. Yo creo que en ese aspecto la iglesia hoy día va a tener que necesitar estos cambios, acercarse de esa manera, siendo más auténticos, no tratando de ponernos esta máscara de cristianos, que actuamos como cristianos, sino vivirlo, como lo sabemos hacer. Yo creo que eso la gente lo que hoy día necesita es autenticidad. Entre más auténticos somos, más vamos a mostrar a Cristo. Entre más, ¿cierto?, visibles seamos, más la gente va a querer conocer a Dios. Yo creo que ahí está uno de los acercamientos en relación a eso. Y obviamente eso muestra la tarea de estar donde se necesita, donde hay necesidad, atender al que sufre, que está a la vuelta de tu esquina, sino aquí no es un tema de tener que ir a afuera de la puerta central ni nada, sí, aquí está a la vuelta de la esquina la gente que necesita escucharnos. Hoy día uno de los grupos sociales más necesitados por la soledad que viven en la tercera edad. En Chile hoy día estamos tratando de hacer políticas que nuestras amados, ¿cierto?, personas de tercera edad se sientan más integrados. Pero realmente se hace eso porque es bastante duro la soledad de la gente de tercera edad. Y los suicidios también están presentes en esto, porque la gente se siente tan sola que ya no quiere seguir viviendo. Pues ahí están los grandes lugares o aspectos que debemos mostrar con nosotros a tratar de entender y de ser parte en eso. Así es. Pastor, no sé si le comprendí bien, para que usted me refute o me confirme. Entonces sería creando espacios de empatía, espacios, diría yo, de catarsis, donde la gente se pueda desahogar y visibilizando los problemas que hay. ¿Sí? Y entendiéndolos, claro, sí. Sí, yo creo que ese es un punto de mostrar este interés en las personas, un verdadero interés. No para que sea un número más de nuestras comunidades, sino porque realmente me interesa lo que te está pasando. Creo que ahí está un punto que la gente hoy día va a necesitar mucho en ese aspecto. Voy a leer un último comentario. Dice: saludos, pastor, me sumo a la necesidad de la participación teológica de la mujer en las iglesias, pero me ha tocado participar de estudios o actividades de al menos 3 instituciones teológicas distintas y la participación femenina siempre es minoría. ¿Aún falta cambio de mentalidad en la mujer actual o aún hay censura de las iglesias en estudio de la mujer? Bueno, está tenido esa experiencia, creo que se merece una disculpa de todos nosotros. Yo creo que ambas cosas, hay espacios que se han creado y que a veces no hemos tenido nadie dispuesto a llenarlo. Entonces, en ese aspecto, yo incentivo a las hermanas a que ellas se empoderen y lo hagan, se atrevan a hacerlo, porque tienen todas las competencias para hacerlo. Hay gente extraordinaria, que es extraordinaria,
y que tiene que romper esos temores o a veces, ¿cierto?, esas vergüenzas y darle lugar a esos dones que tienen. Y en otros lados, obviamente, todavía se mantiene un esquema muy antiguo, ¿cierto?, donde la mujer es un objeto y no se le da esas oportunidades. Yo creo que ese aspecto hay dos formas de abordarlo: tener paciencia hasta que la venda salga de sus ojos, o buscar espacios donde yo me sienta feliz. Yo creo que eso son para no amargarse la vida, ¿sí? Porque hay espacios donde se puede hacer, hay muchas necesidades de mujeres que quieran hablar temas de mujer, que quieran hablar temas sociales, que quieran hablar temas también de familia. La perspectiva femenina siempre es necesario para tener el equilibrio de las posiciones que uno necesita. Entonces eso yo creo que están los espacios. En otros todavía falta tiempo para que se crean, y ahí hay que tener esa paciencia, ¿cierto?, de esperar, pero no necesariamente uno debe vivir siempre esperando. Está la opción también de buscar otro horizonte. Bueno, aprovecho de invitar para mañana a todas nuestras queridas hermanas y amigas. Hay una reunión mañana a las 17 horas de las mujeres de nuestra congregación, y a las 17 horas, va a ser por Zoom, así que si usted quiere esa invitación de Zoom, por favor escríbanos y le vamos a contestar invitándole sin ninguna duda. También recordarles que este jueves tenemos el jueves en familia, donde siempre hay algo nuevo. Como es aniversario, vamos a tener varias cosas hermosas. El día viernes, viernes del recuerdo, ahí va a predicar el pastor Ezequiel Sandoval. A las 21 horas, el día viernes, el único día que cambia la hora, ¿cierto? El día sábado, a las 20:30 horas, tenemos un tiempo de juego para que todos nos conectemos y participemos. Y como siempre, nuestra reunión de día domingo a las 20 horas y partiendo a las 19:45 con MDB Kids. Para los niños ahí tenemos un hermoso tiempo donde las chiquillas se han sacado un 7, y en realidad se me hincha el pecho de pensar MDB Kids. Querido pastor, quiero agradecer al Señor por su vida. Públicamente digo que es una persona excepcional. Sé que ha sido de bendición para todos los que se han podido conectar, para mí sobre todo. Así que agradezco al Señor por su vida, por su amistad, por este tiempo, y no sé si se quiere despedir de la audiencia. Sí, yo agradezco el muy importante recibimiento, sobre todo la cordialidad de sus preguntas. Como siempre, es como que nos estuviéramos tomando un café, ¿eh? Estas son las conversaciones que teníamos en el set, ahí con un café por medio. Siempre es un agrado conversar con usted, y le vuelvo a repetir, siempre para mí me honra que usted me invite, sobre todo en estos momentos tan especiales como el aniversario de la iglesia. Así que nuevamente un abrazo para usted y para la iglesia en general. Gracias por escucharnos. Como dicen por ahí, todas las opiniones vertidas de este programa son de responsabilidad de aquel que las emitió. Así que no se preocupe de eso, me hago cargo de mis opiniones, y creo que con los años he dado vuelta a algunos temas que ya estoy convencido que tiene que caminar por estos rumbos la iglesia. Siempre uno está dispuesto a cambiar, por supuesto, pero creo que en este aspecto uno debe tener una claridad. Así que un abrazo para todos, que sea un lindo tiempo. Creo que tienen actividades muy entretenidas, así que disfruten su aniversario. Pastor, un abrazo a la distancia. Gracias. También para la hermana Daniela, ¿cierto? ¿Era Daniela? La Daniela no se está viendo, pero, no sé, pero nos ha estado ayudando ahí. Así que gracias a todos, y siempre estamos a su disposición, siempre con ganas de compartir. Bueno, entonces queda invitado, ya fijaremos alguna fecha para que de nuevo nos comparta, porque en realidad estoy muy agradecido al Señor por su vida. Bueno, no queda más que despedirnos y rogar al Señor que nos use en este siglo XXI, donde el Señor nos ha puesto en este tiempo, y que seamos esta iglesia que encarna a Cristo en lo cotidiano, en la familia, como decía el pastor, con los amigos y donde quiera que vayamos. Dios les bendiga a todos. Un abrazo. Un abrazo, bendiciones.